Hola amigas y amigos, buenos días. ¿Qué tal estáis todas y todos? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión os traigo el primer vídeo completo dedicado a la Edad Media. Bueno amigos y amigas, comenzamos. Durante la mayor parte de la Edad Media, las sociedades francesa e inglesa mantuvieron rasgos muy similares, especialmente en el sur de Inglaterra y en el norte de Francia. Además, la clase dirigente de Inglaterra seguía hablando francés y era en su mayoría de origen francés. Sin embargo, las diferencias en cuanto a lengua, cultura y legislación con respecto al sur de Francia y a su herencia romano-mediterránea eran evidentes. Así pues, resulta irónico que las más extensas propiedades de la corona inglesa en suelo galo, así como los aliados franceses más leales, se encontraran en Aquitania, en el suroeste de Francia, que aun sin ser una región mediterránea, había conservado su cultura romano-cristiana durante toda la época medieval inicial. En la primera década de lo que más tarde se conocería como la Guerra de los 100 años, que enfrentó a Francia e Inglaterra, se produjeron dos destacables victorias inglesas. La primera se obtuvo en el mar, cerca del puerto de Sluis, en el año 1340. La segunda fue incluso más sorprendente para los observadores europeos, pues el rey Felipe VI sufrió una aplastante derrota a manos de las tropas del rey Eduardo III de Inglaterra en la batalla de Crecy. De repente, un reino que había destacado siempre por el mantenimiento de la paz y de la prosperidad, más que por sus proezas militares, se ganó fama de ser cantera de tropas sumamente efectivas y de arqueros de arco largo, merecedores de un creciente reconocimiento. 2 años después de la batalla de Crecy, Francia sufrió una catástrofe aún mayor con la llegada de la peste negra, una epidemia de peste bubónica que se extendió pronto por casi toda Europa, pero que aparentemente había entrado por Francia, por el próspero puerto mediterráneo de Marsella. Fueron muchas las personas que murieron en las sucesivas oleadas de la epidemia. Algunos historiadores mantienen que es posible que se viera afectada por la enfermedad en torno a la mitad de la población de Francia. Así pues, no es de extrañar que la peste negra diera lugar a que la campaña bélica entre Inglaterra y Francia prácticamente se paralizara. La plaga tuvo también su impacto sobre la disponibilidad de caballos, ya que el colapso de la economía rural y de la población del campo supuso que no se encontrara suficiente forraje para el mantenimiento de grandes manadas de caballos. Todos estos factores tuvieron gran peso porque a mediados del siglo XIV la Guerra de los 100 años era una contienda tanto militar como económica, que obligó a importantes restricciones financieras en ambos bandos. Cuando Juan II subió al trono de Francia en el año 1350,
heredó un reino debilitado por la enfermedad, el hambre y una serie de incursiones o cabalgadas inglesas de gran alcance. El joven rey gobernaba con el apoyo de un pequeño grupo de veteranos varones y representantes de la aristocracia menor. No obstante, su consentimiento era necesario, por ejemplo, antes de aplicar una nueva tributación. Los señores más poderosos solían reunirse con el rey en sus propias bases geopolíticas de poder, pues no se había creado por aquel entonces nada parecido a la Cámara de los Lores del Parlamento británico. Por otro lado, el rey Juan II realizó esfuerzos ímprobos por reformar el gobierno, consolidar el poder real y reforzar los ejércitos de Francia tras las derrotas infligidas por los ingleses, en otro tiempo menospreciados en cuanto a dotes militares. Para mantener el control de su recién reformada estructura de gobierno, Juan II abandonó el estilo de vida errante de su padre Felipe y pasaba la mayor parte del tiempo en París o cerca de la ciudad. Eligió además a 3 prelados de entre los miembros de la aristocracia para que actuaran como líderes militares y ayudaran a llevar a cabo reformas organizativas en caso de producirse un cese prolongado de las hostilidades con Inglaterra. Sin embargo, no toda la política de Juan II fue acertada y en el año 1352 entregó a su hija en matrimonio al rey Carlos II de Navarra, que pasaría a la historia como Carlos el Malo. Esta decisión causaría graves problemas en el futuro, pues Carlos de Navarra empezó a pensar desde ese mismo momento en su futuro acceso al trono de Francia. En el año 1355, los peores brotes de peste habían ya remitido y empezó a notarse cierta recuperación. Los ejércitos con los que contaba Francia en la década de 1350 eran considerablemente menores que los que habían luchado en la batalla de Crécy. Gracias a las reformas llevadas a cabo por Juan II, se pensaba que estos ejércitos menores serían más eficaces. En este contexto, en el año 1351, el rey ordenó que a todo ballestero a su servicio se le proporcionara un cinturón o correa y ganchos de tamaño proporcional a su fuerza y a su talla corporal. En otros lugares, a lo largo de las décadas de paz anteriores a la guerra de los 100 años, las formas tradicionales de defensa urbana habían sido abandonadas, especialmente en Poitou, donde la gran incursión inglesa del año 1356 culminó en la batalla de Poitiers. Para entonces se habían realizado considerables esfuerzos por restablecer y mejorar el sistema de acecho, defensa en acecho y vigilancia en ciudades y pueblos. En Chateaubriand, por ejemplo, el Consejo de la ciudad nombraba a un observador para que vigilara desde el campanario de Saint-Jacques. Desgraciadamente, en el año 1356,
Tales esfuerzos resultaron ser demasiado lentos e ineficaces para dejarse notar. De modo similar, los intentos de reforzar las fortificaciones y los castillos en las ciudades tuvieron escaso efecto, y muchos historiadores atribuyen el fracaso de las reformas de Juan II a la supuesta falta de lealtad de la élite aristocrática, a la defensa únicamente de sus propios intereses personales, a sus intrigas y a su indisciplina. Entretanto, en Inglaterra, los intentos de reforma habían sido menores, pues los ejércitos ingleses habían demostrado su eficacia. De hecho, los triunfos iniciales del rey Eduardo eran contemplados por muchos como una prueba de apoyo divino a su causa. Después de la batalla de Crecy, John Erhon de Yorkshire escribió: «El Señor Dios ordena a los ingleses que tengan fuerza de armas y luchen contra los franceses por los derechos que tienen en el Reino de Francia». No obstante, después de la batalla de Crecy, se percibía una extendida preocupación por el hecho de que los franceses engañaran a Inglaterra con el botín de la victoria mediante hábiles treguas, tratados y taimadas actuaciones diplomáticas. Se dejó notar asimismo una creciente sospecha de que el papado pudiera estar del lado de los franceses, habida cuenta de que Francia había sido durante mucho tiempo la más poderosa potencia de Europa. La visión tradicional según la cual Inglaterra había aprovechado sus victorias iniciales ha sido recientemente puesta en duda, al menos en lo que respecta al gobierno inglés, dado que los costes de las grandes expediciones seguían siendo ingentes. No obstante, a título individual, ciertamente los ingleses sacaron provecho de su victoriosa campaña. Aunque los ejércitos medievales eran pequeños, si nos atenemos a los estándares modernos, hay que tener en cuenta que las poblaciones medievales también eran reducidas y que el número de hombres implicados era, en ocasiones, comparable al de una movilización moderna, del 10 o incluso del 15% de los recursos humanos reclutables por edad. Por otro lado, la idea de que los ejércitos ingleses vivían fuera de su tierra y de que por consiguiente eran pagados por Francia induce a error. Las graves expediciones militares requerían el aprovisionamiento de enormes cantidades de alimentos, animales, forraje y medios de transporte. No es cierto tampoco que los hombres que participaban en estas campañas fueran todos elementos indeseables o no deseados. Por el contrario, entre ellos se contaban algunos de los individuos más válidos. Muchos señores perdieron a sus vasallos y algunos de sus criados, para siempre, en algunos casos. Evidentemente, el coste para el bando perdedor fue mayor. Incluso cuando los hombres sobrevivían, los rescates solicitados por la entrega de los prisioneros podían llevar a la ruina a sus familias. Durante la primera fase de la Guerra de los 100 Años,
Un gran logro para Inglaterra fue la ocupación de Calais en el año 1347. Esta acción otorgó a Inglaterra el dominio sobre el estrecho de Dover, y para consolidar dicho logro, el puerto fue repoblado con colonos ingleses. Las incursiones navales francesas sobre las costas inglesas fueron decreciendo y no cobrarían nueva fuerza hasta la década de 1370, aunque siguieran produciéndose algunos ataques. Igualmente importante fue la relativa seguridad de la que disfrutaba la navegación inglesa desde y hacia Aquitania. Tales condiciones de seguridad se mantuvieron hasta que las flotas de galeras de Castilla llegaron al Canal de la Mancha, como aliadas de Francia. Cuando en el año 1355 se reemprendieron operaciones militares de gran envergadura, los ingleses continuaron con su estrategia previa de amplias incursiones. Normandía, Bretaña y los sectores de Aquitania, bajo el gobierno de Francia, sufrieron las consecuencias. Mientras el rey Eduardo III de Inglaterra convocaba al Parlamento, Juan II de Francia se reunía en asamblea con los Estados Generales en su palacio. El día 1 de septiembre del año 1355, el rey francés ordenó una movilización general y durante 10 meses sus ejércitos cosecharon diversas victorias menores. Del lado inglés se llevaron a cabo 3 incursiones tipo cabalgada a gran escala, pero solo una de ellas podría considerarse que acabó con éxito. La cabalgada de Eduardo III desde Calais fue un fracaso y la del duque de Lancaster en Normandía logró resultados similares al romperse las negociaciones con Carlos II de Navarra. Por el contrario, la marcha del príncipe Eduardo de Gales desde Burdeos hasta Narbona infligió graves daños. El Tratado de Valognes, firmado el día 10 de septiembre del año 1355, había sancionado la reconciliación entre Juan II de Francia y Carlos II de Navarra. Dicho tratado era contemplado como una amenaza para los intereses ingleses, de manera que Eduardo III ordenó a su hijo, Eduardo de Gales, también conocido como el Príncipe Negro, que lanzara una gran cabalgada a través de las tierras de Juan de Armagnac, un apoyo clave para Juan II en el suroeste de Francia. Antes de emprenderse esta expedición, el rey de Inglaterra convocó el Parlamento, donde, según el poeta anglo-normando Chandos, todos estuvieron de acuerdo en enviar al príncipe a Gascuña, debido a su reconocida fama, y ordenaron inmediatamente que con él partieran el noble conde de Warwick, en alta estima, y el conde de Salisbury, de gran valentía, el gallardo conde de Suffolk, de nombre Ufford, y el conde de Oxford, el hábil conde de Stafford, Sir Bartolomé de Bourges, capaz de audaces hazañas, Sir John de Montagu, impetuoso y arrogante, Lord Lee de Spencer y Basset, de gran renombre, y allí estaban también el Lord
de Mohun y el hábil Reginald Coban, que habían intervenido en muchos asaltos. Se encontraban allí asimismo Chandos y Audley. Estos dos últimos tenían mucha fama y fueron nombrados asesores principales. La mayoría de estos hombres serían figuras destacadas en la batalla de Poitiers. La descripción que hace el heraldo de Chandos de su partida de Plymouth tiene cierto aire contemporáneo, a pesar del lenguaje arcaico que usa. Profundamente dolidos se mostraban sus seres queridos cuando acudieron a despedirlos, por lo que se podía ver a la dama y a la doncella llorar y deshacerse en lamentos. Una lloraba por su esposo, la otra se lamentaba por su amado. Bueno, amigos y amigas, a finales de septiembre del año 1355, 1000 hombres en armas, 1000 caballos, entre 300 y 400 arqueros y 170 lanceros irlandeses embarcaron en Plymouth. El príncipe había acordado con el rey Eduardo la disponibilidad de 433 hombres en armas, 400 arqueros montados y 300 arqueros a pie, y al menos 833 caballos, más las monturas para los comandantes, para su séquito y para el cuerpo administrativo, además de los animales destinados a los carros y al transporte de enseres. A algunos hombres en armas se les permitió comprar caballos en Gascuña, y allí podían encontrarse animales que sustituyeran a los ejemplares perdidos durante el servicio. Todo tenía que ser valorado por el condestable de Burdeos. Los caballos embarcados en Plymouth eran tasados y marcados por un individuo de nombre John Gaincourt y por sus ayudantes. 2 herradores embarcaron junto con el ejército y el guarnicionero. Lamblin aportó algunos de los arneses de caballerías, propiedad del príncipe. Dado que en Aquitania los suministros militares disponibles eran limitados, la mayor parte de los mismos eran enviados desde Inglaterra. De acuerdo con el archivo o documentos oficiales del Príncipe Negro, Robert Peapod de Brockford fue enviado de vuelta a Inglaterra para comprar y surtir para su uso 1 millar de arcos, 2000 gavillas de flechas y 400 gruesas de cuerdas de arcos. Pero no pueden conseguirse flechas en Inglaterra porque el rey Eduardo III ha ordenado que sean retenidas y tomadas para su uso todas las flechas que puedan encontrarse allí, de modo que el príncipe ha enviado ahora al citado Robert a las áreas de Chester para localizar a los propios arqueros, artesanos productores de flechas, y que sigan trabajando al servicio del príncipe hasta que sus necesidades se vean satisfechas. El príncipe envió asimismo hombres a Lincoln en busca de arcos y flechas y a Cornualles para conseguir caballos para sus arqueros montados. Cuando el príncipe negro llegó a Burdeos en el año 1355, varios señores locales de gran peso acudieron a su encuentro. Hasta él llegaron el disoluto noble príncipe d'Albert y los valerosos y audaces señores de Montferrat, Musidán, Rosón, Courton y Ameneu de Fossar, así como el señor de Pomiers y muchos nobles caballeros, y el legítimo señor de L'Esparre.
Bueno, amigos y amigas, como resultado de ello, cuando el día 5 de octubre el ejército del príncipe se puso en camino, se unieron a él numerosas tropas gasconas, entre ellas las del captal de Buch. La consiguiente cabalgada fue un logro importante y supuso una marcha de 1.100 kilómetros desde Burdeos hasta Narbona. La misma distancia de regreso. El príncipe Eduardo pensó incluso en asaltar Toulouse, aunque la hazaña se intuía demasiado difícil sin el debido adiestramiento para el asedio. El príncipe cruzó los ríos Garona y Ariègue y se dirigió al este, asaltando territorios en los que sus tropas causaron gran daño. Incluso la periferia de Carcassonne fue incendiada, si bien la ciudadela fortificada no pudo ser tomada. Lo mismo sucedió en Narbona, donde la resistencia de la ciudadela convenció al príncipe de que debía retirarse. Su ejército llevó a cabo la retirada de forma satisfactoria, a pesar de la intensa lluvia y del caudal del Garona, cuyas aguas cruzaron de nuevo sin percances. Se estima que durante la cabalgada del año 1355 del Príncipe Negro ardieron 500 asentamientos, aldeas y ciudades. La campaña resultó catastrófica para el Languedoc, pues poco después llegó la peste negra. Además, las fuerzas francesas habían quedado debilitadas como consecuencia de altercados entre el conde de Armagnac y el condestable de Juan II en la zona, lo cual hizo que no pudieran resistir la cabalgada anglo-gascona. El ejército del Príncipe Negro perdió muchos caballos, pérdida que se achacó a las grandes distancias que debían cubrir los animales. Es más probable que el elevado índice de bajas se debiera a que los caballos no descansaron tras su llegada de Inglaterra. En su mayoría murieron por fiebre de embarque o moquillo. Tras el asalto de Narbona, el Príncipe Negro pasó el invierno en Burdeos y acuarteló a sus tropas en las bastides o ciudades fortificadas de la Réole, Sainte-Foy y Saint-Émilion, así como en los alrededores de Libourne. El captal de Buch, Chandos y Autly pasaron parte del invierno a campo abierto y parte luchando en refriegas en otros lugares, para establecerse finalmente en los alrededores de las ciudades francesas de Agen, Cahors y Porte-Sainte-Marie. Llegaron incluso a presentar asedio al castillo de Périgueux. Bueno, amigos y amigas, las fuerzas francesas aprovecharon el invierno de los años 1355 a 1356 de manera satisfactoria, recuperando más de 30 ciudades y castillos. Sin embargo, la noticia de que el rey francés estaba reuniendo fondos para un gran ejército que habría de marchar contra los ingleses dio lugar a una drástica devaluación de la moneda francesa. Con todo, lo peor estaba por llegar para Juan II, pues nuevas disputas lo llevaron a enfrentarse a Carlos de Navarra, a quien en el mes de abril del año 1356 mandó arrestar por traición. Además de ser rey de Navarra, Carlos era miembro veterano de la aristocracia francesa y conservaba tierras
en Francia. Así el hermano de Carlos, Felipe de Navarra, formó una alianza con Eduardo II de Inglaterra. Este pacto abrió nuevas posibilidades estratégicas para los ingleses, no solo en el suroeste de Francia, sino también en el norte, donde Felipe poseía extensas propiedades. Estas no podían ser atacadas por el rey de Francia, habida cuenta de la alianza de Felipe con el enemigo, mientras que los ingleses tenían la excusa para entrar a liberar las propiedades de Felipe de Navarra, en ese momento amenazadas. En el mes de enero del año 1356, el príncipe negro llevó a cabo incursiones para presionar a los franceses en Aquitania. El conde de Warwick se hallaba en el valle del Garona y avanzó río arriba desde la Reole para tomar Toneis y Clairac. Los condes de Stafford, Oxford y Salisbury realizaron una incursión hacia Notre-Dame de Rocamadour, mientras Bartolomé de Bourgues llegaba en su ofensiva hasta Cognag y Saintonge. El capitán de Butch se encontraba en esta misma área e instaló guarniciones en Roquefort, Tonay y Taillebourg. Chandos y Audley partieron de Libourne hacia el valle del Garona y llegaron a Agen, de cuya defensa estaba al mando Juan de Armagnac. Sin embargo, el comandante francés se estableció dentro de la ciudad fortificada, mientras los ingleses devastaban los alrededores, para después invadir Cahors y Porte Saint-Marie, antes de dirigirse hacia el norte en dirección a Périgot. Allí el conde de Périgot temía un asalto, de modo que pidió a su hermano, el cardenal Talleyrand, que consiguiera que el papa convenciera a los ingleses para que dejaran tranquila su ciudad. El príncipe negro rechazó todo el dinero que le fue ofrecido, alegando que su labor era castigar a quienes se habían rebelado contra la autoridad de su padre en Aquitania. Périgot fue capturado por el capitán de Butch y se estableció una nutrida guarnición antes de que el capitán continuara para tomar otras plazas en el área oriental de Saintonge. La lista de plazas tomadas por los ingleses durante ese periodo es larga. En el mes de mayo del año 1356, más de 30 ciudades y castillos que habían formado parte del imperio de los Anjou en Aquitania fueron reconquistados para la corona inglesa. El príncipe Eduardo recuperó la lealtad de numerosos señores gascones, en general, ofreciéndoles dinero o tierras. Más tarde, estos señores proporcionarían hombres para la cabalgada que culminaría en la batalla de Poitiers. El acontecimiento más importante fue la adhesión de diversos señores feudales a lo largo de la frontera noroccidental de la zona gobernada por los ingleses. Allí hombres como Dufour, Caumont, Galard y d'Albert podían ser considerados como indicadores políticos al reflejar las indicaciones y simpatías de la aristocracia gascona local. Con todo, los franceses mantuvieron diversas guarniciones al oeste del Garona, en un territorio dominado por los ingleses o por fuerzas favorables a los ingleses. A principios del año 1356
fueron solicitados a Inglaterra refuerzos tal y como indica una carta real en la que se daba instrucciones al lugarteniente de justicia y al chambelán de Chester. De tal modo que el rey ha ordenado que 300 arqueros sean enviados prontamente al príncipe de Gascuña, en compañía de Sir Richard de Stafford, y desea que 200 de ellos sean de Chester y el resto de otro lugar, como se ha ordenado, para que 200 de los mejores arqueros montados puedan ser escogidos, preparados y desplegados a la mayor brevedad en el citado condado, designándose a 2 personas idóneas de aquel lugar para que sean sus comandantes. 10 días después, una nueva orden requirió que otros 300 arqueros se sumaran a los anteriores. En otros lugares, el reclutamiento para la expedición del año 1356 del Príncipe Negro captó a hombres de Westmoreland, Yorkshire e incluso de Alemania. En la primavera del mismo año se pidieron nuevos caballos para el Príncipe Negro. Se compraron caballos de carga y de labor, y los administradores del príncipe en Cornualles recibieron la orden de comprar 30 de los más fuertes animales de carga disponibles, así como de conseguir 30 mozos de cuadra. Los condes de Warwick, Suffolk, Salisbury, Oxford y Stafford contaban con monturas frescas, enviadas desde Inglaterra, en 2 navíos destinados solo a los animales y a la comida. También se estaban reuniendo animales y vituallas para la campaña del duque de Lancaster en Normandía, de modo que los recursos agrícolas y equinos estaban siendo aprovechados hasta el límite de sus posibilidades. Bueno, amigos y amigas, ahora os voy a hablar un poquito del Príncipe Negro y de los caballeros que lucharon con él. Eduardo de Gales, también conocido como el Príncipe Negro, nacido en Woodstock el día 13 de junio del año 1330. Era el hijo mayor del rey Eduardo III de Inglaterra y la reina Filipa de Hainaut. Fue proclamado príncipe de Gales el 12 de mayo del año 1343 y murió en Westminster el 8 de julio del año 1376, un año antes que su padre. Como heredero al trono de Inglaterra, se le impusieron obligaciones simbólicas desde una edad temprana, siendo nombrado conde de Chester a los 3 años y duque de Cornualles a los 6. En el año 1338, durante la primera invasión de Francia del rey Eduardo III, se permitió que el príncipe asumiera el papel de guardián del reino. Su implicación personal en la Guerra de los 100 Años comenzó en el año 1345 y un año más tarde el príncipe Eduardo demostró su valía en la batalla de Crécy, en la que solo de nombre comandó la vanguardia inglesa. Es probable que se ganara el apodo de Príncipe Negro durante sus implacables incursiones sobre Narbona en el año 1355. Sin embargo, el Príncipe Negro se ganó en realidad
su fama militar en la batalla de Poitiers, mientras que su leyenda personal se vio alimentada por el caballeroso tratamiento que el príncipe dispensó al rey francés tras su captura. Elogiado por sus contemporáneos como el caballero perfecto, la fama caballeresca del príncipe le venía más de los torneos que de los enfrentamientos bélicos. Quedó claro que le faltaban aptitudes como gobernante de Aquitania y nunca se ganó el apoyo sincero de la nobleza gascona. En el año 1370, el príncipe negro, muy enfermo, dirigió su última campaña desde unas parihuelas. Fue el salvaje trato que dispensó a la ciudad conquistada de Limoges durante su expedición, lo que vino a dañar gravemente su reputación. Con todo, el nombre de príncipe negro sería añadido a la lista de héroes de culto, muy populares en el mundo caballeresco francés e inglés del siglo XV. Nobles de reconocido prestigio comandaron diversas divisiones del ejército del príncipe negro durante la campaña del año 1356. Algunos de ellos fueron Tomás Beauchamp, conde de Warwick, nacido en los años 1313 o 1314. Su primera experiencia militar había tenido lugar en las guerras escocesas de finales de la década del año 1330. Nombrado mariscal de Inglaterra entre los años 1344 y 1346. Luchó en la batalla de Crécy y en el asedio de Calais. En el año 1352, el conde de Warwick fue nombrado almirante de la flota en el suroeste de Inglaterra. Fue condestable del ejército del príncipe negro entre los años 1355 y 1356 y luchó en Poitiers, donde hizo prisionero al obispo de Sens. Tomás Beauchamp murió en Calais en el año 1360 tras enfermar de peste. William Montague, conde de Salisbury, nació en el año 1328 en el seno de una familia que apoyaba firmemente al rey Eduardo III. Fue nombrado caballero al tiempo que el príncipe Eduardo. Al inicio de la campaña de Crécy. Sin embargo, las relaciones del joven conde con el príncipe fueron a menudo tensas, especialmente en lo referente al destino de Denbighshire, donde ambos tenían fuertes intereses. Fue nombrado condestable del ejército del rey en Francia. Se unió al príncipe negro en Aquitania y tuvo un papel clave en la batalla de Poitiers. En el año 1360, el conde de Salisbury ayudó a negociar el tratado de Brectigny. Durante la revuelta de los campesinos ingleses, asesoró al joven rey Ricardo II. Se ha dicho en ocasiones que el conde había matado de manera accidental a su propio hijo en un torneo. En el año 1397 fue nombrado gobernador de Calais, pero murió ese mismo año. Robert Ufford, conde de Suffolk, fue uno de los comandantes ingleses con más experiencia de la campaña de Poitiers.
nacido en el año 1298, heredó las tierras de su padre porque su hermano mayor había muerto. Almirante de la flota inglesa en el año 1337. Fue hecho prisionero 3 años más tarde. Tras su rescate y liberación, Robert Uford combatió en la batalla de Crécy, en el asedio de Calais y en la batalla naval frente a las costas de Winchelsea. Había trabajado estrechamente junto al príncipe Eduardo desde el año 1337 y acompañó al príncipe a Aquitania. El rey Eduardo III y el príncipe negro encomendaron con frecuencia a Soufflot delicadas misiones diplomáticas. Murió en el año 1369. John de Vere, conde de Oxford, intervino activamente en los asuntos gubernamentales ingleses a la vuelta de su peregrinaje a Santiago de Compostela en el año 1332. Prestó servicio activo en Escocia y sirvió en Francia durante los primeros años de la Guerra de los 100 años, combatiendo en la batalla de Crécy, al lado del príncipe negro, en el año 1355, y fue consejero principal en la batalla de Poitiers. El conde de Oxford murió durante el asedio de Reims en el año 1360. Juan III de Grailly, capitán de Buch, fue el comandante gascón más conocido de la campaña de Poitiers. Su familia era propietaria de grandes extensiones de tierra en la zona vinícola de Medoc. Era hijo del viejo Juan de Grailly y Blanche de Foix y primo del conde Gastón Pubot de Foix. Heredó el título de captal en el año 1343 y disfrutó por ello de numerosos privilegios en el Parlamento de Burdeos. En Aquitania fue lugarteniente del príncipe negro y su actuación destacó en la batalla de Poitiers, siendo recompensado con la propiedad del castillo de Cognach. Después de servir en Prusia como cruzado, Juan de Grailly siguió siendo un leal partidario del rey Carlos II de Navarra y participó en la negociación del Tratado de Bretigny, la segunda vez que fue hecho prisionero por las fuerzas reales francesas. El rey Carlos V se negó a liberar al captal a menos que éste jurara que nunca volvería a tomar las armas contra Francia. Juan de Grailly se negó y murió en el año 1377, estando aún prisionero. Bueno, amigos y amigas, ahora os voy a hablar de los caballeros franceses. Juan el Bueno. Juan II el Bueno. Antes de subir al trono, Juan II se casó con Bona de Bohemia, hija del rey de Bohemia, afectado de ceguera, que murió en la batalla de Crécy. La esposa de Juan II murió en el año 1349, tras contraer la peste, el mismo año que su madre. Después Juan se comprometió con Blanca de Navarra.
hija del rey de Navarra, pero entonces el padre de Juan, Felipe VI, se casó con la joven. Posteriormente, en el año 1350, el príncipe Juan contrajo matrimonio con Juana de Boulogne y unos meses después, más tarde, se convirtió en rey. Juan II se casó muy pronto. La fama de estar siempre divirtiéndose en fiestas, y fue esto más que cualquier actuación beneficiosa de su reinado lo que le valió el sobrenombre del Bueno. Algunos historiadores siguen considerando a Juan II como un hombre apartado de la realidad y piensan que su reinado fue desastroso para Francia. Ello, no obstante, los hechos sugieren que el rey Juan II no fue el loco puntilloso que perfilaron los prejuicios populares, sino un mecenas con gran sensibilidad del arte y de la cultura, que se afanó en mejorar las instituciones gubernamentales francesas y en fortalecer el ejército de la corona. La derrota de su padre de manos de los ingleses en Crecy le dejó una opinión bastante deficiente de la aristocracia militar francesa, y como resultado de ello, el rey Juan II trataría de no volver a confiar nunca más en la nobleza del más rancio abolengo. El hijo mayor del rey, el delfín o príncipe de la corona Carlos, el futuro rey Carlos V el Sabio, gozó de mucho mejor prestigio. Contrajo matrimonio con su prima Juana de Borbón en el año 1350, pero también tuvo un amante, Viet Casinel, y se dice que portaba el distintivo de la dama en su armadura. En el año 1355 se le concedió el título de duque de Normandía, y como tal aparece descrito en la mayoría de las crónicas de la batalla de Poitiers. Tras escapar de la batalla, el delfín emprendió camino de París, donde demostraría ser uno de los gobernantes más positivos del siglo XIV, antes de convertirse en rey en el año 1364. El título oficial del delfín Carlos era el lugarteniente general del reino, y fue regente mientras permaneció cautivo su padre. Gobernó hasta el año 1380, año en el que los ingleses habían sido ya expulsados casi por completo de Francia. Bueno, amigos y amigas, Felipe, primo duque de Orleans, nació en el año 1336 y era el quinto hijo de Felipe VI de Francia. Tras una breve intervención en la batalla de Poitiers, fue uno de los nobles tomados como rehenes y enviados a Inglaterra, como forma de asegurar el cumplimiento de los términos del Tratado de Bretigny. En el año 1365, el rey Eduardo III liberó al duque de Orleans, supuestamente porque había entablado una estrecha amistad con Tomás, el hijo más joven de Eduardo. Murió sin herederos. Arnauld d'Audregem nació en torno al año 1305 y luchó por primera vez contra los ingleses en Escocia en el año 1335. En 1342, Arnauld de Vaudreuil fue nombrado capitán de Bretaña y en el año 1347 fue capturado en Calais. Tras su liberación, fue reconocido en el año 1351
como uno de los lugartenientes del rey y en el año 1353 fue nombrado mariscal. Seguía siendo uno de los mariscales del ejército francés cuando fue capturado durante la batalla de Poitiers. Posteriormente sirvió como embajador para el rey cautivo Juan II, siendo enviado para plantear el rescate del rey. Aunque Arnauld de Audregén seguía jugando un importante papel diplomático, también luchó contra los ingleses en Nájera y fue capturado una vez más. Ello dio lugar a un tribunal de caballerosidad, ya que todavía no había pagado su rescate tras su captura en Poitiers. El rey Carlos V nombró a Arnauld de Audregén guardián de las puertas de París hasta su muerte, en los años 1370 o 1371. Jean de Clemort era hijo del señor de Torigny. Sirvió en campaña en Flandes y en Hainaut en el año 1340 y de nuevo en Aviñón y en Languedoc. Recibió en señal de reconocimiento los señoríos de Beaumont y Chantilly y en el año 1352 fue nombrado mariscal de Francia. Murió en la batalla de Poitiers. Gautier IV de Brienne protagonizó una extraordinaria carrera de éxitos y fracasos. Heredó el absurdo título de duque de Atenas y desde edad temprana vivió como refugiado en la corte de los Anjou en Nápoles. Contrajo matrimonio con una sobrina del rey Roberto de Nápoles y participó en desafortunadas campañas para recuperar su legado ateniense. Aunque intervino en las primeras campañas de la Guerra de los 100 Años, Gautier de Brienne es más conocido por haber ejercido un mandato casi dictatorial en Florencia y en Pisa en el año 1341. Forzado muy pronto a abandonar, regresó a Francia. Tras infructuosos intentos por recuperar su posición en Italia, volvió a Francia en el año 1355 y fue nombrado condestable de Juan II, y en el desempeño de tales funciones encontró la muerte en la batalla de Poitiers. Bueno, amigos y amigas, durante los 10 años transcurridos entre las batallas de Crécy y Poitiers, se produjeron cambios en cuanto a las características básicas de los ejércitos francés e inglés. Los principales elementos de ambas fuerzas continuaron siendo los hombres en armas, entre los que se incluían caballeros y escuderos, arqueros de arco largo y ballesteros, y tropas diversas de infantería. La caballería podría en ocasiones considerarse ligera, aunque solo por el hecho de que jinetes y caballos llevaban una armadura menor, dada la función que les había sido encomendada. Una proporción importante de los mejores arqueros y demás tropas de infantería también disponía de caballo, aunque normalmente luchaban a pie. Este periodo se caracterizó también porque durante el mismo se asistió a un claro auge de la infantería,
A pesar de la secular superioridad de la caballería, el hecho era que en general los jinetes resultaban ineficaces frente a una infantería firme en posición de defensa. Los éxitos ingleses en la primera parte de la Guerra de los 100 años fueron consecuencia de un renacer de esa infantería, también adiestrada en el uso de arcos largos. Sin embargo, el arco inglés no ganó por sí solo batallas como la de Crécy o la de Poitiers. En ellas se alcanzó la victoria porque a los arqueros de la infantería se habían sumado de manera eficaz otros soldados de infantería y hombres en armas, bien a pie o bien a caballo. Aunque caballeros y escuderos eran conocidos en conjunto como hombres en armas, la condición de caballero seguía mereciendo especial consideración, particularmente en términos morales y de liderazgo. Con todo, persiste la confusión en lo concerniente a la mentalidad de la clase de los caballeros. Su reparo en marchar a pie, como los campesinos, tenía realmente más que ver con cuestiones relacionadas con la manera de desplazarse que con el combate en la batalla. Por otro lado, los hombres en armas eran además muy cuidadosos en el mantenimiento de sus caballos, pues estos, además de ser muy costosos, eran un signo de su condición. A mediados del siglo XIV, los oficiales reales empezaron a asumir un control cada vez más directo de los suministros militares, dando lugar a un sistema conocido como purveillance en Francia o prise en Inglaterra. Cuando la armadura y las armas resultaban dañadas, poco se podía hacer. La armadura completa de placas utilizada en este periodo era muy eficaz frente a las armas de combate a corta distancia y contra las flechas, salvo si éstas eran disparadas desde muy cerca. Por consiguiente, los hombres con armadura completa confiaban en gran medida en su protección. El peso de la armadura podía resultar agotador si debía soportarse durante largos periodos, pero estaba bien distribuido y no limitaba la movilidad de su portador. Cuando luchaban a pie, los hombres en armas llevaban un tipo de armadura más ligero, aunque siempre con protección completa. Parece ser que el principal problema era el mantener la visibilidad y la ventilación al mismo tiempo que se conseguía proteger la cara. En el siglo XIV, el único lugar de Europa en el que se realizaban armaduras de acero era el norte de Italia, donde las élites tanto de Inglaterra como de Francia adquirieron considerables cantidades de este tipo de equipamiento en la época de la batalla de Poitiers. Las armaduras realizadas en otras áreas de Europa eran de hierro, de distintas calidades, normalmente con forma de brigantina. Este tipo de armaduras estaban realizadas sin duda en Francia, y un documento del año 1352 refiere que un armero de Castelnau de Brésac realizó 60 arneses completos destinados a la ciudad de Cordes. La armadura y las armas adquiridas por algunas ciudades eran luego vendidas a sus ciudadanos, a menudo a crédito. En los tiempos de la batalla de Poitiers se puso de moda en Francia el jaco, una versión de la cuera de armar acolchada, o pourpoint llamada jaque. Consistía en varias piezas de paño con muchos botones y forro acolchado.
el uso de armaduras para caballo parece ser que fue decayendo a lo largo de las primeras décadas del siglo XIV. A pesar de la presencia en la batalla de Poitiers de una élite de la caballería francesa con monturas armadas, incluso en aquella ocasión parece ser que esta clase de armadura se limitaba a la cabeza o a los cuartos anteriores de los animales. Bueno, amigos y amigas, voy a dejar hasta aquí el primer vídeo completo dedicado al mundo de la Edad Media. Espero que os guste. Dentro de muy pocos días, a lo largo de esta semana, os traeré el segundo vídeo. La Edad Media. Una época apasionante. A todos los que nos gusta la historia, está dedicado este vídeo. Y los siguientes que también os traeré. Bueno, amigos y amigas, espero que lo disfrutéis. Y estar muy atentos, porque en las próximas horas os traeré el segundo vídeo, la continuación de este. Os mando un saludo a todas y a todos. Bueno, amigos y amigas, hasta muy pronto.